Continuando con el tema 9, en esta parte número 5 presentaremos los climas fríos. Los climas fríos del mundo se dan en dos grandes regiones. En ambas áreas polares, tanto en el torno al Polo Norte como al Polo Sur, y en los medios de alta montaña. Estos climas fríos se dan cuando el mes más cálido no alcanza los 10 grados Celsius de temperatura media. Es decir, que son climas que no conocen el verano. En el mapa de la clasificación climática de Gurri-Papi están representados con los colores azules, polar y de alta montaña. Entonces dijimos que teníamos los medios polares en la parte del sur del globo, los medios polares en la parte del norte del globo, y las zonas de alta montaña. ¿Sí? Hablemos de lo que son una buena parte de la extensión de los Andes, el Himalaya, algunos lugares puntuales de Europa, principalmente. En relación con los medios polares, podemos decir que abarcan 40 millones de kilómetros cuadrados en el Ártico y en el Antártico, y obviamente su extensión es mucho más grande que la de los climas fríos de altas montañas. En estas zonas se habla de frío perpetuo, es decir, el invierno dura 8 o 9 meses y no hay verdadero verano. La intensidad del frío en el polo se explica por la naturaleza de la insolación. Y acá nos vamos a remontar al tema 1 y al tema 2 de la materia. La noche más larga dura 24 horas en los círculos polares y se larga progresivamente hasta alcanzar los 6 meses en los polos. Estamos hablando de las estaciones, obviamente no en simultáneas, sino en estaciones opuestas. Entonces esas noches tan largas hace que sea poco favorable el calentamiento del aire. De la misma manera, en la estación opuesta el día varía igualmente entre 24 horas en el círculo polar y 6 meses en el polo. Entonces, volvemos a una pregunta que también seguramente fue del tema 2 o de los primeros prácticos. Esos 6 meses de día que hay en el polo, en las zonas polares, en el polo puntualmente, las zonas polares podrían compensar los 6 meses que hay noche en relación al calentamiento. No, y eso está explicado por lo oblicuo que llegan los rayos del sol. Entonces, por un lado tienen que atravesar una mayor proporción de atmósfera, por lo tanto la energía se ve reducida debido a la cantidad de procesos, eh, digamos, con todas las interacciones que se dan entre la atmósfera, y por otro lado es que la misma cantidad de energía que se encuentra en el límite superior de la atmósfera se tiene que distribuir en una superficie mayor eh, en tierra, es decir, que si, digamos, esta insolación hace que el calor no sea lo suficiente como durante los 6 meses de día no sea suficiente para contrarrestar digamos, el periodo que hay 6 meses de noche. Y por último, como característica principal de los medios polares, podemos decir que las precipitaciones caen sobre todo en forma de nieve. No obstante, en latitudes bien altas, en latitudes polares, la nieve es escasa, ya que hay poco vapor de agua disponible, y la persistencia de la nieve se da debido a que hay mucho frío. No es que nieve mucho, sino que persiste porque hay mucho frío. El límite geográfico de los climas polares es sinuoso. Dijimos que se registraban cuando la temperatura media del mes más cálido no superaba los 10 grados. Entonces hay determinados factores geográficos en distintas partes del globo que hacen que ese límite digamos, no sea algo continuo, sino que sea sinuoso. Y dentro de los medios polares se pueden identificar tres
climas: el clima polar continental, típico de Canadá y Siberia; el clima polar de tipo glaciar, es el que predomina en la Antártida y en Groenlandia; y el clima polar oceánico, que reina en las zonas árticas bañadas por las aguas tibias del Atlántico. En cuanto a los medios polares también, tenemos en la foto de la derecha una región de la Antártida permanentemente cubierta por hielo y nieve. En el gráfico de la izquierda se comparan las curvas de temperatura a lo largo del año, los distintos meses del año, para una estación del hemisferio norte, que es la línea rosa, y 4 estaciones eh, del entorno al polo sur. Y se presentan los valores en los respectivos meses, como decía. Bueno, se puede ver que para distintos, en el caso del hemisferio sur, para los meses de invierno, que estamos en la franja de junio, julio y agosto, los valores de las estaciones de Amundsen-Scott y de Vostok, Amundsen-Scott está muy próxima al polo sur, son las que históricamente han registrado los valores más bajos, con los récords más grandes en torno al mes de agosto, de más de 65 grados negativos. Y las temperaturas más bajas en el polo norte son sustancialmente menores, alcanzando un poquito más de menos 45 grados Celsius en los meses de verano, en los meses de invierno del hemisferio norte. En los medios de alta montaña también se registraba el clima frío. Los efectos de la altitud son varios. La altitud necesaria para pasar el clima frío no es constante en todo el globo, sino que va a depender de la latitud. En latitudes altas, el clima frío se alcanza en altitudes más bajas, y en latitudes bajas, el clima frío se alcanza en altitudes más elevadas. Esto tiene que ver con que el descenso de la temperatura, con el gradiente térmico vertical de descenso de temperatura, a medida que uno asciende, podemos ir salteando las mismas zonas térmicas en el sentido altitudinal que si estuviéramos yendo desde el Ecuador hacia los polos. Entonces, en los Andes tropicales, pensando en latitudes bajas, se atraviesan sucesivamente tierras calientes próximas a la superficie, tierras templadas, frías y heladas cuando llegamos por encima de los 5.000 metros. Hay una rarefacción del aire que explica la disminución de la temperatura con la altitud. Porque esa atmósfera enrarecida absorbe menos calor solar. Esas bajas temperaturas en montaña no se deben, como en los medios polares, a la debilidad de la insolación, sino a la insuficiencia de la propia atmósfera, que no puede contener calor. Es el efecto de la altitud en relación al clima, pero también hay un efecto del relieve que tiene que ver con que la insolación va a variar en un determinado medio de alta montaña según la exposición. En las montañas de las zonas extratropicales, en las zonas templadas, hay una diferencia entre lo que es la solana, que es la vertiente expuesta al sol, que sería hacia la vertiente sur en el hemisferio norte y la vertiente norte en el hemisferio sur, que se asolea y se calienta. Y en oposición tenemos la umbría, que es donde no da el sol, y es la vertiente que está expuesta al norte en el hemisferio norte y al sur en el hemisferio sur, que es
menos soleada y menos recalentada. Lo que hace que entre ambas, entre Solana y Umbría, haya diferencias de temperatura y por ende de todos los elementos físico-biológicos que están atados a las variaciones de temperatura. Por otro lado, en relación al efecto de relieve, tenemos que la amplitud térmica es pequeña en las cumbres, pero grande en los valles. En relación con los efectos del relieve, podemos ver que los pisos altitudinales de vegetación tienen en montañas en medio de alta montaña de zonas extratropicales, tienen diferentes altitudes en una solana versus una umbría. Entonces los pisos de vegetación alcanzan mayor altura en las solanas, es decir, la distribución de los pisos no está totalmente horizontal en relación a la superficie, sino que están en un sentido con un determinado grado, alcanzando mayores alturas los pisos de vegetación en la ladera expuesta al sol. En esta diapositiva se presenta el diagrama de Holdridge, donde se esquematiza un modelo a nivel planetario para ver cómo es la variación de la estratificación vertical con la altitud, pero en función ya no solo de la variable de insolación, sino también que estaría de la mano de la evapotranspiración, que es este lado del diagrama, el izquierdo, sino también estaría atado a los valores de precipitación. Entonces, mediante este modelo se puede observar cómo es la variación de la vegetación con la altura, también como función de la precipitación. Entonces, de modo general se identifica la lluvia media anual para un determinado punto. Entonces vamos a suponer que un determinado punto está entre los 3.500 milímetros, entonces se ingresa en este sentido el diagrama. Después se hace una intersección con el valor de evapotranspiración potencial en relación con las precipitaciones. Entonces vamos a suponer que da un valor entre medio y da una determinada cobertura vegetal original sin haber sido modificado, en el caso que no haya sido modificado por el hombre. Entonces, a esa combinación de evapotranspiración potencial con precipitaciones le corresponde un piso altitudinal, que estamos en este lado, en el lado derecho del modelo, y una faja latitudinal que la identificamos de este lado, ¿sí? Es un modelo que aplica, digamos, tiene un siglo digamos, alrededor de 70, 80 años de existencia y aplica a escala planetaria. Como se mencionó unas diapositivas atrás, la amplitud térmica es pequeña en las cumbres, pero elevada en los valles. Es decir, que el efecto de relieve también provoca diferencias de temperatura en distintas partes, en distintos sectores de los medios de altas montañas. El suelo se recalienta y se enfría mucho más rápidamente que el aire. Entonces el calentamiento o enfriamiento del suelo influye sobre las condiciones térmicas del aire que está inmediatamente por encima de él, y por lo tanto en los valles, donde el contacto entre el suelo y el aire es mucho más extenso que en las cumbres, se registra una amplitud térmica menor que en la cima se registra una amplitud térmica menor respecto de los valles, que está más atado a la temperatura del aire que está por encima de él. Ese desigual calentamiento de valles y cumbres resulta en vientos locales. Durante el día el aire asciende del valle a la montaña
y ese viento se lo denomina brisa de valle, y durante la noche el aire baja desde la cima hacia el fondo del valle, y hablamos en ese caso de brisa de montaña. Estas brisas son, se ocurren y es posible identificarlas en los periodos de calmas en cuanto a la circulación atmosférica general, es decir, los patrones de circulación regionales o zonales tienen que estar en calma para que puedan manifestarse o registrarse estas circulaciones locales. Entonces lo que implica es que durante el día, en el gráfico superior, la cima se comporta como una zona cálida, es decir, con una presión relativamente más baja. Entonces asciende aire, dejando sitio, dejando espacio al aire más frío del valle, y por lo tanto en superficie el aire circula del valle hacia la cima, en este sentido. Por la noche, el gráfico inferior, en este caso hablamos de vientos anabáticos. En la noche le hablamos de vientos catabáticos. La zona más cálida es el valle, producto del calentamiento del día. Por lo tanto, el aire que está en las cimas desciende hacia el fondo del valle una vez que el aire del fondo del valle ascendió y dejó el sitio para que este entre.